video. En esta ocasión vamos a revisar las soluciones a ecuaciones diferenciales de orden superior. Muy bien, pues en la entrada anterior comenzamos a estudiar los problemas con valores iniciales, que son PBI, y los problemas con valores en la frontera, PBF, que vimos. Ambos para el caso de las ecuaciones diferenciales de orden superior. En nuestros casos concretos trabajamos con ecuaciones diferenciales de orden 2. Vimos también que si Y1, Y2 y hasta un YK serán entonces K soluciones de una ecuación homogénea de enésimo orden en un intervalo de delta. Entonces la combinación lineal quedaría de la siguiente manera. Tenemos un Y de X que va a ser igual a la constante C1 por Y1 por X, bueno, de Y1 de X más la constante 2 por Y2 de X más, podemos seguir nuestra ecuación hasta llegar a una constante K de Y de K de X, donde entonces la C con un subíndice y que en este caso serán 1, 2, 3 hasta llegar acá son constantes y también es solución en el intervalo. Este resultado es conocido como el principio de superposición y nuestro propósito en la entrada es estudiar las propiedades de todas las soluciones donde la independencia lineal de las funciones jugará un papel muy importante en la construcción del conjunto fundamental de soluciones y de la solución general de una ecuación diferencial de orden superior. Es importante tener presente el concepto de conjunto fundamental de soluciones, presentado en la entrada anterior. Vamos a ver una definición. Cualquier conjunto, que en este caso es Y1, Y2 hasta Y a la n, de n soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo de delta, es un conjunto fundamental de soluciones en dicho intervalo. Estamos interesados en soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de orden superior que tiene la siguiente forma. Tenemos al a sub n de x por la derivada n de y con respecto de x más a la a subíndice n-1 que está en función de x por la derivada n-1 de y con respecto a x y así hasta llegar hasta nuestro a1 de x por la primera derivada de y con respecto a x más a0 de x por y igual a 0. Al intentar responder la pregunta de si el conjunto de n soluciones, sea y1, y2 hasta y a la n, de esta ecuación es linealmente independiente, podemos apelar directamente a la definición de la independencia lineal. Sin embargo, esta pregunta se puede responder de una forma mecánica usando un determinante llamado Wronskiano. Vamos a ver qué es el Wronskiano. Bueno, pues el Wronskiano, sea f1 de x, f2 de x, hasta un fn de x, soluciones que tienen al menos n-1 derivadas cada una, el determinante va a quedar de la siguiente manera. Utilizamos la letra W para hacer las anotaciones del Wronskiano, las funciones que las vamos a tener, f1, f2 hasta un fn, y los vamos a colocar así, f1, f2 hasta un fdn en la función, y vamos a poner la derivada 1, la primera derivada, y así hasta llegar hasta la derivada n-1, donde las primas denotan derivadas, y se llama el Wronskiano de las funciones. Es nuestra ecuación 3, que hace referencia al Wronskiano, que es un determinante. Voy a bajar esto un poco. El Wronskiano es una herramienta que podemos utilizar para determinar si el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial, la 2, la que vimos anteriormente, es un conjunto linealmente independiente. Y la forma de hacerlo es a través del siguiente teorema, conocido como el criterio para soluciones linealmente independientes. El teorema dice que sean y1, y2 hasta un y de n, donde n son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, como vimos en el inciso 2, en un intervalo de delta, el conjunto de soluciones entonces es linealmente independiente en delta si y solo si el Wronskiano de y1, y2 hasta un y a la n es diferente de 0. Y esto es para todo x en el intervalo de delta que nosotros determinamos. Y el teorema nos dice que solo basta mostrar que el Wronskiano es distinto de 0 para garantizar que el conjunto de soluciones y1 hasta y a la n, y de n, es linealmente independiente y por tanto formará un conjunto fundamental de soluciones. El conjunto de soluciones linealmente independiente y1, y2 hasta un y de n de la ecuación 2 se le denomina fundamental. ¿Por qué?
Porque así como cualquier vector en un espacio tridimensional, se puede expresar como una combinación lineal de los vectores linealmente independientes i, j y k. Cualquier solución de una ecuación diferencial de la forma 2 se puede expresar como una combinación lineal de las n soluciones del conjunto fundamental. Y podemos decir que las soluciones y1 hasta y a la n son los bloques básicos para la solución general de nuestra ecuación. Son como que la base de todas esas soluciones para obtener una solución general de una ecuación diferencial. En el siguiente teorema se enuncia la forma general de una solución de la ecuación diferencial 2. Me dice que sean y1, y2 hasta y a la n un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden, que ya lo vimos en el intervalo de delta. Si se presentan esas soluciones, entonces la solución general de la ecuación en el intervalo será la siguiente: y de x igual a c1 de y1 de x más c2 por y2 de x más c3 por y3 de x hasta llegar a un c de n y de n de x. Esta será nuestra ecuación 5, donde la ci iba a tomar valores desde 1 hasta n, son constantes arbitrarias. Vamos a aterrizar estas ideas generales al caso de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden para ver cómo se aplican todos estos teoremas que hemos estado viendo. Ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden. Una ecuación diferencial homogénea de segundo orden va a tener la siguiente forma. Tenemos a2 de x por la segunda derivada de y con respecto a x más a1 de x por la derivada de y con respecto a x más a0 de x por y nada más. Y esto es igual a 0. Sobre esta ecuación desarrollaremos la siguiente teorema. Primero definamos el Gronskiano para el caso de n igual a 2, que sería la segunda derivada. Entonces y1 y y2 son soluciones de la ecuación 6. El Gronskiano de la función será entonces la siguiente: y1, y2, la derivada de y1 con respecto a x queda abajo y la derivada de y2 con respecto a x queda en la parte de abajo de y2. Y hacemos la multiplicación. Voy a colocar el láser para que puedan apreciarlo de mejor manera. Multiplicamos y1 por la segunda derivada de y con respecto a x. Y luego le vamos a restar la multiplicación de abajo hacia arriba, ¿sí? Como si hiciéramos una especie de flecha, así y así. Este por este menos este por este. Menos y2 por la primera derivada de y con respecto a x. O la derivada de y1 con respecto a x más bien. Ahora que conocemos la forma del Gronskiano para un n igual a 2, o sea que estamos calculando una ecuación diferencial de orden 2, demostremos el teorema de solución general para el caso de n igual a 2. Si y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial 6, que es la ecuación diferencial para el caso de un orden 2 de una ecuación homogénea, en el intervalo de delta, y suponemos que al hacer el Gronskiano de y1 y de y2 nos debe de dar igual a 0 en todo x elemento de delta, entonces la solución general va a ser y de x igual a c1 por y1 de x más c2 por y2 de x. Y esta será la solución general de una ecuación diferencial general homogénea. Entonces decimos que y1 de x y y2 de x es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial 6. Si cualquier solución puede escribirse como una combinación lineal de y1 y de y2, o lo que es equivalente que y1 y y2 sean linealmente independientes en delta, es así como encontramos un conjunto fundamental de soluciones, y1 de x y y2 de x. Quiere decir que el Gronskiano va a ser diferente de 0 para todo x elemento de delta, y por tanto, esta, la de y1 de x igual a c1x más c2 de y2 de x, será la solución general de la ecuación diferencial 4, donde simplemente es una ecuación diferencial homogénea de orden 2. Y del criterio para las soluciones linealmente independientes se puede hacer notar que cuando y1 y y2 hasta un y a la n son n soluciones de una ecuación diferencial en el intervalo de delta, el Gronskiano de y1 y y2 hasta y de n es siempre igual a 0, o nunca es 0 en todo delta. Vamos a demostrar este hecho para el caso en el que n es igual a 2. Si tenemos que a2 de x es diferente de 0, a1 de x y a0 de x son funciones continuas en delta de la ecuación diferencial 6, y y1 de x y y2 de x son soluciones de la misma ecuación en delta, entonces el Gronskiano o nos da igual a 0 o nos da diferente de 0. Son las únicas dos opciones que tenemos para todo x elemento de delta. El criterio para soluciones linealmente independientes nos garantiza que si el Gronskiano es distinto de 0, entonces el conjunto de soluciones será linealmente independiente en delta.
Lo opuesto es cierto bajo ciertas condiciones. Si el Gronskiano es igual a 0, entonces el conjunto de soluciones es linealmente dependiente. Vamos a demostrar este hecho. Pues el teorema, cuando nos dice que A2 de x es diferente de 0, A1 de x y A0 de x son funciones continuas en delta en la ecuación diferencial 6, y tenemos que y1 y y2 es diferente de 0, estas son las soluciones de la misma ecuación en delta. Vamos a suponer que tenemos que el Gronskiano nos da igual a 0 para todo x elemento de delta. Quiere decir que entonces y1 de x y y2 de x son linealmente dependientes. Cuando nos da igual, son linealmente dependientes. Y hay que tener muy presentes la hipótesis de este teorema, pues es posible que el Gronskiano sea 0, aun cuando las funciones consideradas en un cierto intervalo sean linealmente independientes en él. Vamos a ver un ejemplo. Demostremos que las funciones y1 de x igual a e a la menos 3x y y2 de x igual a e a la 4x forman un conjunto fundamental de soluciones en la ecuación diferencial que tenemos a continuación, que es la segunda derivada de y con respecto a x menos la derivada de y con respecto a x menos 12y igual a 0, en un intervalo de delta de definición desde menos infinito hasta más infinito, o hasta infinito. Bueno, nuestra solución nos dice, consideramos las soluciones estas y sus respectivas derivadas. Necesito calcular dos derivadas. La primera derivada, la derivada de y1 y la derivada de y2. La derivada de y1, al bajarse la potencia, va a quedar menos 3 e a la menos 3x. Y en el caso de e a la 4x, su derivada es 4 e a la 4x. Si calculamos el Gronskiano, vamos a multiplicar, vamos a tener en la parte de arriba las soluciones y1 y y2, y en la parte de abajo sus respectivas derivadas. E a la menos 3x va a multiplicar a 4 e a la 4x, y le vamos a restar la multiplicación de e a la 4x por menos 3 e a la 3x, quedándonos como resultado 7 e a la menos 3x. Esto es diferente de 0, y como el Gronskiano nos dio diferente de 0, entonces nosotros podemos afirmar que y1 de x siendo e a la menos 3x y y2 de x siendo e a la 4x forman un conjunto fundamental de soluciones, y la solución general está dada de la siguiente manera, con un C1, aquí va a ser y1 de x, que en este caso es e a la menos 3x, más C2, e a la menos 4x, que es y2 de x. Bueno, de esta manera hemos podido determinar y demostrar que, gracias al Gronskiano, nosotros definimos que son las dos, y1 de x y y2 de x, soluciones de una ecuación diferencial homogénea, y aparte son linealmente independientes. En nuestro siguiente video vamos a ver ahora las ecuaciones no homogéneas. También veremos cómo solucionarlas y qué método podemos nosotros encontrar en el caso de que sean ecuaciones no homogéneas. Pero eso, como les digo, lo vemos en un próximo video. Cuídense y hasta luego.